Si te da paja leerlo, ponés este video y escuchás atentamente cada uno de los ítems. Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan mis queridos geeks? Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar las notas del parche de Diablo 4, el parche 1.1.1, versión 43794, de todas las plataformas. Quédate ahí, no te vayas, ya empieza el video. Vicios Geek. Y bueno, acá estamos. Actualizaciones de equilibrio de las clases. Hola caminante, te damos la bienvenida al parche 1.1.1. Hemos implementado bastantes cambios de equilibrio en las clases. Nuestras metas con este parche son las siguientes. Queremos mejorar la efectividad de hechiceros y bárbaros al tiempo que abordamos estos aspectos en cada clase. Hechicero. Mejorar la supervivencia en el final del juego, principalmente a través de la mejora en los paneles de leyenda. Ajustar algunas mecánicas de clase para evitar que el funcionamiento se base en obtener poderes en unos ámbitos y perderlos en otros. En el bárbaro, acelerar el flujo de combate al principio del juego, aumentando la generación de furia de las habilidades básicas. Añadir al final del juego aumentando el poder de los objetos únicos. 2. Fortalecer configuraciones que no alcanzan un gran nivel de poder. Y 3. Diversificar los usos de objetos legendarios y otros efectos que son demasiado situacionales. Bueno, analicemos esta pequeña introducción. Bien, dice que en el hechicero, quiere que mejores, digámoslo así, la experiencia vivida del modo supervivencia a medida que vaya finalizando el juego. Principalmente en las partes de los paneles de leyenda, o sea, cuando ya superaste el nivel 50. También te dice que van a mejorar algunas mecánicas de la clase, para evitar el funcionamiento se basa en obtener poder en unos ámbitos y perderlos en otros. ¿Qué significa esto? De que no quieren de que vos te vaya bien de un lado con el hechicero y que por el otro lado te vaya mal. La idea es que vos, a medida que vayas armando tu personaje, que sea cada vez más fuerte, que el personaje sea fuerte en todos los aspectos y no que en unos aspectos sea fuerte y que por el otro lado sea débil. O sea, en pocas palabras, el hechicero va a ser un poco fruta si se cumple tal cual la parte esta del parche. Con el bárbaro, acelerar el flujo de combate al principio del juego, aumentando la generación de furia en habilidades básicas. Bien, esto significa que cuando vos recién empezás a jugar con el bárbaro en los niveles iniciales, la generación de furia es baja, entonces tenés que pegar mucho para que genere furia el bárbaro y de esa manera poder gastarla después. Lo que te están diciendo con este parche es que van a acelerar que la generación de furia sea aumentada, o sea, aumentar la velocidad con la que vos juntás esa furia y que no sea tan tedioso, tan lento a la hora de cuando recién empezás con el bárbaro, ya que es un personaje cuerpo a cuerpo, es un personaje que requiere un montón de todo el tiempo estar muy cerca de los enemigos, entonces el hecho de que no tengas la suficiente furia para golpear, matar y tirar poderes hace que se te haga un poco más tedioso o más difícil el leveleo en niveles bajos del bárbaro, a diferencia de otros personajes. Añadir emoción al final del juego aumentando el poder de los objetos únicos. Bien, esto significa que todos los objetos únicos que vos vayas teniendo con el bárbaro, que aumente el verdadero poder del bárbaro y que no se quede corto, que no sea simplemente, sí, me tocó un legendario y... Bah. No, que sea algo bueno, que sea algo que realmente decís, puta, qué buen legendario. Fortalecer configuraciones que no alcanzan un gran nivel de poder. Ok, hay ciertos poderes de Diablo 4 que son como medio que voy a decir, ¿y esto para qué? ¿Me entendés? Como que están al pedo, ¿me entendés? No te van a modificar el juego, entonces es como que caen ítem para decir, bueno, es como que cae mugre, cae basura, cae basura, cae basura, cae basura. Quizás con esto corrijan un poco de que realmente los ítems que caen modifiquen realmente el juego y que no sea simplemente acumular chatarra y romperla. Yo creo que viene por ese lado. Diversificar los usos de objetos legendarios y otros efectos que son demasiado situacionales. Bien, diversificar significa tratar de darle más utilidad, ¿sí?, a los objetos legendarios y los efectos que estos causan, ya que son demasiado, justamente como dice, son demasiado situacionales. O sea, el efecto es muy puntual para tal cosa y no para tal otra. Entonces como que tratar de darle una vuelta más de tuerca para que sea un poquito más, digamos, que realmente tenga un sentido llevar ese objeto y que no sea simplemente, bueno, o llevas esto o llevas esto otro. Onda, te pones un anillo que te dé ciertas habilidades
y que esas habilidades realmente te sirvan para la build que vos estás armando. Y que no sea sí o sí decir, bueno, voy a encasillar de tirar, no sé, veneno sí o sí, porque este ítem me da para veneno, ¿no? Que tenga como ciertas matices que vos puedas modificar o que puedas aprovechar para tu personaje, para la build, o sea, para la creación final de tu personaje. Bien, acá nos va a dar en el bárbaro, por ejemplo, las habilidades, lo que han cambiado de las habilidades. Porrazo. Furia obtenida aumentada de 11 a 13, o sea, 2 puntos más de furia. Desollar, furia obtenida aumentada de 10 a 13, 3 puntos de diferencia. Frenes y mejorado, 1 punto. El aumento de furia, 2 puntos por acometida. Ataque doble, daño aumentado de 40 segundos, 10%. Eso está un poco mejor. El ataque doble, 10% es bastante en un bárbaro. Ruptura mejorada, daño aumentado del 45 al 70. Es una banda de ruptura, es una banda. Es como para que lo usen un poco más a esa habilidad, ¿sí? Bien. Carga mejorada, daño aumentado del 30 al 60. El 30%, o sea, le aumentaron el doble a la carga mejorada. Yo creo que nadie usaba carga en bárbaro, o si me equivoco, si usabas carga, bueno, esto te va a beneficiar abismalmente. Carga poderosa, duración de la vulnerabilidad aumentada de 2 segundos a 4 segundos. Es el doble también, ¿sí? Son 4 segundos más de que sean vulnerables los enemigos, los demonios. Ataque tectónico violento. Si ataque tectónico inflige daño a al menos 2 enemigos o a un jefe, obtienes besaña durante 2 segundos. Esta duración aumenta a 3 segundos si inflige daño al menos a 4 enemigos. O sea, mientras más enemigos le causes daño, mejores. Las pasivas. Resistencia hostil. Reducción de daño aumentada de 3 a 4%, o sea, 1% resistencia hostil. Herida sangrienta, daño de sangrado infligido en función del bonus de daño crítico aumentado, del 100 al 115. Daño de sangrado al arrollar aumentado del 11 al 70. ¡Woo! Una guasada, una guasada, una guasada. Esto es una frutada. El bárbaro va a ser desastre, 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 mal. Así que nada, los que usen bárbaro, métanle herida sangrante porque esa build va a romper todo. Desatadura, bonus de daño de vestimenta aumentado del 25 al 35, un 10%. Se actualizó la descripción para reflejar más claramente el valor de esta pasiva clave, ¿ok? Arsenal andante, duración del bonus de daño aumentada de 6 segundos a 8 segundos. Son 2 segundos más de arsenal andante. Como que el tiempo, bueno, sirve y no sirve. Rasgos legendarios. Rasgo de fuerza ancestral. Daño aumentado de 32.50 al 40.58. Subieron unos puntos de porcentaje de fuerza ancestral. Deseo de la muerte. Espinas aumentadas. Ajá. De 0,5 a 0,60. Claro, de un 0,6. Ajá. Bien, no es tanto. Rasgo de furia implacable. Devolución del coste de habilidad principal aumentada. Y casi el doble. Bueno, un 10% más en realidad. No es el doble, pero un 10% más. Funcionalidad adicional, la devolución del coste también se produce al golpear a jefes. Mirá, bien. Rasgo de carga ancestral, daño aumentado del 50 y 100 al 75 y 125, o sea, un 25% más de carga ancestral. Rasgo de rabia ardiente, daño aumentado de 0.22, 0.28 a 0.3, 0.38, un 1%, un 0,1%. Rasgo de Vulcatos, reducción de daño dentro del terremoto aumentada del 5... 15 un 10% le aumentaron al rasgo de Vulcatos. Rasgo de terremoto, bonus de daño dentro del terremoto aumentado de un 10% también de rasgo de terremoto aumentado. Objetos únicos, campos carmesíes, ok. Martillo infernal, obra maestra de Ramaladni, perdón. Trance de batalla. Ok. Bien, bien. Si ustedes quieren, ahí bueno, ahí lo pueden estar viendo, más o menos pueden llegar a ver. Claro, son los objetos únicos. Bueno, pero esto depende de la build de cada uno, ¿sí? No me voy a quemar leyéndoles todos, pero es la build que ustedes armen con estos objetos. Yo creo que, bueno, vengan acá a la página o en este video mismo y pueden chusmearlo. Ok, vamos al Roche. Me interesa ver el Roche. El Roche, las habilidades. Golpe vigorizador fundamental, umbral de energía aumentado del 50 al 75, un 25%. Encima el Roche es una locura lo que pegaba, así que más todavía. Flecha impetuosa primaria, cada 3 lanzamientos atraviesa a los enemigos. Abrojo mejorado, bonus de daño aumentado 2%.
O sea, 2% total, ¿no? Del 3 al 5 son 2% de diferencia. Trampa de veneno, daño aumentado del 3.44 al 3.96. Ok. Unos 20, 30, 40, sí. Casi un 40%. No, 40 puntos de porcentaje. Más o menos. 40 puntos. Lluvia de flecha suprema. La primera oleada de lluvia de flechas derriba a los enemigos durante 3 segundos. Ok. Pasiva, victimizar. Probabilidad de golpe de suerte aumentada, un 10% más. Inquebrantable, reducción de daño contra efectos de daño del tiempo aumentada. Ajá, son 5 puntos. 4 o 5 puntos. Primero 3, después 6 y después 9 puntos de porcentaje. Golpes absorbente, probabilidad de golpe de suerte aumentada del 75 al 85, o sea, un 10% aumentado. Rasgos legendarios, rasgos de amenaza elusiva, ya no requiere que los golpes sean de enemigos cercanos. Rasgo de niebla apresurada, suelta automáticamente una granada de humo al final de la carrera. Las granadas de humo reducen el tiempo de reutilización de carrera por cada objetivo golpeado hasta un máximo. Ok. Objetos únicos, fuerza del viento, se ha sustituido el afijo aumentado de todas las estadísticas por daño por una habilidad. Palabra de Akan, se ha sustituido el afijo de daño definitiva por reducción de daño, por reducción de tiempo de reutilización. Ok, la verdad que al Roach no le han puesto grandes cosas. Al druida, aguja de tierra, espíritu obtenido, aumentado de 11 a 13, 2 puntos, 1 punto, 1 punto, 1 punto. Vapulear, 2 puntos. Lobos, daño de la pasiva aumentado. Ok, esto ya un poquito más, son casi 3 puntos. Daño de la activa aumentado del 110 al 135, un 25% más. Manada de lobo mejorada, un 5%. Manada de lobo brutal, aumentado un 5%. Manada de lobo feroz, un 3%. Cuervos, daño de la pasiva aumentada, un 7%. Cuervos brutales, aumenta un 40% de daño de la pasiva de cuervos. Rabia, daño del tiempo aumentado del 76 al 110, eso es bastante más, ya es un casi 40%. Leyenda, nodo raro, resiliencia ante los rayos. Bonus de vida máximo aumentado de 4 a 6%. Rasgo legendario, rasgo de piedra metamórfica. Coste de espíritu reducido, claro, para que te cueste menos de la energía del espíritu bien, para tirar las habilidades. Un 10% menos te cuesta. Daño infligido aumentado. Ajá. Un 20%. Rasgo de alfa, daño aumentado. También un 15%. Rasgo mutilado, recurso obtenido aumentado de 1 a 3. Ok. 2 puntos. Rasgo mutilado. Mecánica de clase, exceso de carga, probabilidad de golpe de suerte aumentada el doble. Un 20% más. Pero es el doble. Tenía un 20, ahora tenés un 40. Bien, pasemos al siguiente. El mago, el sorcerer. Las habilidades: descarga de fuego trémula, descarga de fuego genera 2 de maná al golpear a un enemigo, bola de fuego, lanza bola de fuego, aumenta su radio un 50%, bola de fuego, bueno, un 50% es bastante, daño de golpe crítico de bola de fuego aumentado del un 20, este bono aumenta a un 30 si bola de fuego golpea al menos 3 enemigos, cadena de rayo superior, cada vez que cadena de rayo rebota inflige 100%, 5% más de daño mientras dura, cadena de rayo destructora, probabilidad de generar energía crepitante aumentada del 25 al 30, un 5% más, no es tanto. Dominio del Vir, bonus de daño aumentado un 5% más, ferocidad de Esu, funcionalidad adicional, ambos bonus se obtienen durante 3 segundos al aceptar un golpe crítico a un jefe. Combustión, tus efectos de quemadura infligen un 20% más de daño y un 2 más adicional por cada fuente única de quemadura que hayas aplicado al enemigo. Leyenda, nodo legendario, calor abrasador, lanzar bola de fuego o meteorito aumenta tu probabilidad de golpe crítico un 5% durante 5 segundos hasta un máximo de un 15%. Nodo legendario conductor incesante, aumenta el daño de la energía capitante del 2% al 3% por cada 20 de inteligencia que tenga el jugador, o sea, un 1% más por cada 20 de inteligencia que vos tengas. Glifo raro reforzado, reducción de daño aumentada del 10 al 15, glifo raro territorial, reducción de daño aumentado del 10 al 15, un 5% en ambas. Acá hay un 12%, reducción de daño aumentada. Nodo raro, guardia de las llamas, reducción de daño aumentada, un 1% más. Bonus de reducción de daño aumentado, otro 1% más. Nodo raro, ascuas humeantes, reducción de daño de enemigos
que estén quemándose aumenta del 4 al 5. O sea, un punto más de reducción de daño. O sea, que los enemigos te peguen 5% menos, digamos, que 4%. O sea, te pegan 1% menos. Bonus de reducción de daño de los enemigos que estén quemándose aumentando del 4 al 5. Lo mismo que el anterior. Nodo raro protegido, reducción de daño de enemigos vulnerables aumentada del 4 al 5, bonus de reducción de daño de enemigos vulnerables aumentando del 4 al 5, nodo raro opresión, reducción de daño de enemigo vulnerable aumentado lo mismo, acá un 2%, un 1, 1, un 2. Rasgos legendarios. Bien, rasgo serpentino, puede tener un hidra adicional activa y la duración de la hidra aumenta de un 14 a un 24, o sea un 10% más dura la hidra. Ahora esto también afecta al efecto de encantamiento de hidra. Rasgo de conflagración. Perdón, leí cualquier cosa. Ahora esto también puede afectar el estado de encantamiento de hidra. Rasgo de conflagración, bonus de daño de quemadura aumentado de 20-30 al 20-40. Ok, un 10% más. Rasgo de llamas envolventes, bonus de daño de quemadura aumentado del 30-40 al 60-80, el doble. Rasgo de las 3 maldiciones, aumenta un 20 y 40 al daño de golpe crítico de meteorito y bola de fuego. Este bonus se duplica contra enemigos saludables. Rasgo de caminallamas, bonus de duración de la velocidad de movimiento aumentado 2 segundos más de lo que duraba. Rasgo gravitacional, a la mierda que se fueron al choto con el... Perdón por la palabra, pero se fueron al diablo con... Al diablo con el diablo, realmente con el mago. Miren la cantidad de cosas. Son una banda, gente. Bien, vamos a leer los objetos únicos. Guante de iluminador, penalización de daño reducida del 65 al 55, de 43 al 35, ok. Se ha sustituido el afijo de daño contra enemigos aturdidos por probabilidad de restaurar recursos con golpe de suerte. El primer rebote de guantes de iluminador ocurre mucho más cerca del jugador, ok. Y el Necromancer, vamos a ver qué pasó con el Necromancer, no es tanto, bueno, por suerte un poco menos, vamos a leer las habilidades entonces, y vamos ahí. Espíritu de hueso mejorado, reducción del tiempo de reutilización de 6 a 7 segundos. Lo aumentaron, reducción de tiempo de reutilización aumentada de 6 a 7 segundos. Panel de leyenda marchital, requisito de voluntad para los bonus reducidos de 50 a 40. Bonus de daño por cada 40 de voluntad aumentado del 2,5 al 4. O sea, el bonus de daño por cada 40 de voluntad, en deber de darte 2,5, ahora te da un 4%. O sea, un 1,5% más. Es bastante para el negromante y es bastante. Rasgos legendarios. Rasgo de segador potenciado. Infligir daño a enemigos con cercenar tiene un 10 a 20 de probabilidad de generar debajo del objetivo una poza de peste que inflige un 20 a un 60 de daño adicional. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 3 segundos. Rasgo de carne expuesta, golpe de suerte. Hasta un 10% de probabilidad de generar 30 a 50 de esencia al golpear a un enemigo vulnerable. Rasgo de descomposición. Aumenta el daño. Desde 20 a 40 se fue a 25 a 45, un 5% más. Rasgo de tormento, regeneración de esencia aumentada. Del 20 a 30 al 90 al 100. ¡Una locura! Una locura. Regeneración de esencia. Rasgo de tormento, mirá. Regeneración de esencia, o sea, lo que va a regenerar la esencia. Mirá lo que es esto. No, se fueron al diablo. O sea, el nigromante ahora va a regenerar esencia como un animal. Un animal va a regenerar esencia. Rasgo de comunal. Se ha cambiado la categoría legendaria de recurso a utilidad. Ok. Probabilidad de golem de reducir su tiempo de reutilización aumentada del 1,4 al 2,5. Probabilidad de golpe de generar un cadáver aumentada del 5 al 2 desde el 1 al 2,5. O sea, un 5% más de que el golem te pueda generar un cadáver. Un 0,5 más. Objetos únicos. Grebas de la tumba vacía. Se ha sustituido el afijo de inteligencia por un bonus de velocidad de movimiento. Claro, para que no sea tan lento. Yo notaba que era un poco lento el nigromante. Sí. Así que está bueno, eso me gustó. Objetos únicos. Ajá, ese que leímos recién, perdón. Vamos con los esbirros. Ahora los siguientes ataques infligen menos daño a los compañeros del druida y los esbirros del nigromante. Balrog, aliento de fuego. Afijos de elite, encantamiento de fuego, obeliscos electrificados, lanza electrocutadora. Electrocutadora. Bien. Actualizaciones del juego. Densidad de los monstruos. Bien, vamos a aumentar la densidad de los monstruos en mazmorras de pesadilla y de la marea infernal. Los jefes con un nivel superior al 60
al 60 tendrán más vida. Por ejemplo, los jefes del nivel 60 o menos permanecen sin cambio, pero los jefes de nivel 80 tienen un 50 más de vida. Los de 100, un 100 más de vida, los de 120, un 120 más de vida, y los jefes de 150 o más tienen un 150% más de vida. O sea, los jefes van a ser más duros. ¿Ok? Bien, vamos, jefes y eventos. Ahora los jefes de nivel 35 o más tendrán un 100% de probabilidad de soltar un objeto legendario. Bien, vamos a tener objeto legendario como piñata. ¿Saben? Esto va a ser una piñata de objetos legendarios, gente. Ahora los goblins del tesoro tienen una mayor probabilidad de soltar objetos legendarios en los niveles 6, 14 y un 100% de probabilidad a partir del nivel 15. Ahora los eventos de legión son más gratificantes y garantizan la obtención de un objeto legendario a partir del nivel 35. Claro, o sea, que tenga objetos legendarios posta del nivel 35 para arriba te van a caer legendarios como loco. Por un lado está bueno, por el otro lado va a ser bastante fruta. Vamos a tener objetos legendarios para tirar para arriba. Yo estoy esperando que saquen los objetos de clase, como veníamos en Diablos 3, esos objetos verdes que vos tenías, no sé, qué sé yo, por ejemplo, algo de voluntad de Caín, si no me olvido, creo que se llamaba así. Voluntad de Caín era un objeto que era un set completo. Bueno, yo estoy esperando que en Diablo 4 agreguen los sets, así que nada, esperemos que en algún momento se dé. General, hemos aplicado diversas mejoras a la interacción del daño y otros efectos con las barreras activas. Ahora los bonus de daño y los efectos adicionales que se aplican al golpear o al infligir daño aplican ese mismo efecto a través de las barreras. Ejemplo, ahora el glifo de leyenda, explotar, aplicará vulnerabilidad a los enemigos que tengan una barrera activa. Ahora efectos de burlar a la muerte funcionarán correctamente cuando un jugador tenga una barrera activa. Esto también afecta a jugador contra jugador. Ahora Varshan romperá los segmentos de muro de hueso que atraviese. Se ha reducido el coste del reembolso de puntos de habilidad y de leyenda. La reducción empieza siendo pequeña en niveles inferiores y alcanza un máximo de un 40% en el nivel 100. Ejemplo, 12% en el nivel 50, 18 en el nivel 60, 24 en el nivel 70, 30 en el nivel 80. Se ha aumentado el límite de elixirs que se pueden tener de 20 a 99. Ahora se puede comprar una pestaña de elijo adicional con oro. Buenísimo. Se ha restablecido el tiempo de canalización de abandonar mazmorra a 3 segundos. Ok. Comentario de los desarrolladores. La facultad de abandonar mazmorras se está usando como método alternativo para huir fácilmente del peligro en las mazmorras, especialmente con personajes incondicionales. Sin embargo, reconocemos que el juego se vuelve menos fluido y ese inconveniente pesa más. Hemos oído vuestros comentarios y vamos a revertir este cambio. Sigamos. Se han eliminado los siguientes afijos de mazmorra de pesadilla: drenaje de recursos, puñalada por la espalda, enemigos de elite potenciados, encantamiento de frío. Corazones malignos, para la temporada, prestemos atención. Corazón enjaulado de ruptura de hechizos. Se ha cambiado a: al sufrir daño elemental obtienes un 10 o 20% de reducción de daño durante 5 segundos. Objetos únicos genéricos. Temeridad. Se ha sustituido el afijo de aumento de todas las estadísticas por vida máxima. Ahora la barrera se basa en la vida máxima. Ahora se tiene en cuenta correctamente para las condiciones que comprueban si el jugador tiene una barrera. Corrección de errores. Bien, gente. Prestemos atención a los errores que ellos han mejorado o han reparado, en teoría. Empecemos. Accesibilidad. Se ha añadido la funcionalidad de que el lector de pantalla lea los iconos de clase. Se ha corregido un error que provocaba que el lector de pantalla no leyese caracteres en mayúscula, con tilde o especiales. Juego cooperativo. Se ha corregido un error en cooperativo que bloqueaba la progresión en la búsqueda de El Colmo. Se ha corregido un error en cooperativo que provocaba que solo el primer jugador pudiese activar puntos de interés. Se ha corregido un error en el cooperativo local que provoca que usar un portal de la ciudad mientras se intentaba entrar en una mazmorra atacase a ambos jugadores. Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que los PJ seguidores, que los NPCs, o sea, por ejemplo los esbirros del Niromante, no funcionase correctamente en situaciones donde los jugadores estaban usando la montura. Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que el seguimiento de progreso de la búsqueda de otros jugadores no se mostrase correctamente en determinadas situaciones.
Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que la información de la temporada no se mostrase correctamente cuando el jugador 2 creaba un nuevo personaje. Se ha corregido un error que provocaba que se les quedase la pantalla negra a un jugador mientras hablaba con un NPC si otro jugador de su grupo se teletransportaba a otro lugar. Las mazmorras. Se ha corregido un error que provocaba que la progresión en la mazmorra de Seso Costanero se bloquease si el carnicero o un goblin del tesoro aparecían tras la barrera. Se ha corregido un error que provocaba que el poder maligno de determinación no funcionase contra el afijo drenaje de recursos en la mazmorra de pesadilla. Se ha corregido un error que provocaba que los enemigos cercanos aplicasen el afijo drenaje de recursos en la mazmorra de pesadilla y no solo los lejanos. Se ha corregido un error que provocaba que el jefe del cubil de los apestados pudiera sufrir daños a través del muro de niebla. Los bichos y criaturas pacíficas de las mazmorras de pesadilla con el afijo pulso mortal ya no explotarán al morir. Esta explosión nunca infligía daño de todos modos. Se ha corregido un error que provocaba que los jugadores pudiesen abandonar el grupo tras morir en una mazmorra de pesadilla, volver a unirse al grupo y entrar en la mazmorra sin que sus resurrecciones contasen para el límite de la mazmorra. Claro, o sea, vos morías, te hacías el boludo, salías de la party, te volvías a conectar a la party, volvías a entrar a la mazmorra y podían morir la cantidad de veces que se les cantaba el traste. Ahora te lo corrigieron. Bien, se ha corregido un error que provocaba que los acarreadores de animosidad asesinados antes de que se activase el objetivo de animosidad no la soltasen, lo cual bloqueaba la progresión de la mazmorra. Se ha corregido un error que a menudo provocaba que el botón reiniciar mazmorra no funcionase. Se ha corregido un error que provocaba que a veces el guardián Shorlim no soltase la llave de Garan en la mazmorra de pesadilla Reducto de Garan. En el juego. Bárbaro. Se ha corregido un error que provocaba que carga no se llevase a todos los enemigos golpeados con el bárbaro. Se ha corregido un error que provocaba que acometida dejase al personaje atascado bajo el suelo. Se ha corregido un error que provocaba que el bonus de probabilidad de golpe crítico otorgado por el poder maligno de ira concentrada lo consumiese en habilidades que no son de combate. Se ha corregido un error que provocaba que el rasgo de desgarre besánico no hiciese sangrar a los objetivos si tenías basaña. Con el druida. Ahora la descripción del poder maligno de la ira lunar también indicará su probabilidad adicional de golpe de suerte para generar un lobo al infligir daño a un jefe. Ahora esta descripción indica correctamente que otorga +3 a lobos. Se ha corregido un error que provocaba que llamada de la naturaleza y el rasgo de la estampida no afectasen correctamente a las pasivas de las habilidades de compañero y a la activa de lobos. Nigromante. Se ha corregido un error que provocaba que hubiese más orbes de sangre activos simultáneamente de lo previsto. Ahora los orbes de sangre tienen un límite de 30 como la energía crepitante. Se ha corregido un error que provocaba que los ataques de arrollamiento garantizados de la pasiva clave vigor de Ranma no se beneficiasen del nodo legendario de la leyenda Baño de Sangre. Se ha corregido un error que provocaba que los lanzamientos automáticos de explosión de cadáveres con el poder maligno de los sacrílegos ignorasen el efecto de reducción de daño del poder al usar una versión sin mejorar de explosión de cadáveres. Se ha corregido un error que provocaba que el rasgo de muerte inoportuna solo aumentase el daño de arrollamiento del lanzamiento actual de lanza de sangre y no el de otros objetivos ya atravesados. Se ha corregido un error que provocaba que si el poder maligno del aura decrépita se equipaba 2 veces el poder con el menor número de enemigos cercanos necesarios para su activación no fuese el que se aplicaba. No entendí una verga de eso, pero bueno. Se ha corregido un error que provocaba que los escudos del nigromante le cubriesen la cara en las pantallas de carga. Se ha corregido un error que provocaba que la pasiva equilibrio imperfecto del nigromante solo pudiese tener un punto asignado. Se ha corregido un error que provocaba que el poder maligno del aura decrépita no se activase sobre la montura. Pícaro. Bueno, al pícaro le sacaron todo lo que pusieron en el nigromante. Al pícaro le dijeron, tomá, con vos nos cansamos, pícaro. No nomás por vos. Se ha corregido un error que provocaba que Trampa del Veneno pudiese lanzar infinitamente sin gastar energía usando la habilidad Ocultación cerca de áreas de transición entre zonas. Ah, mirá vos que buen bug que no sabíamos, o yo no lo sabía.
Se ha corregido un error que provocaba que el efecto de provocación del clon tenebroso del poder maligno de ilusionismo pudiese afectar a otros jugadores en jugador contra jugador y que no se pudiese interrumpir con efectos de imparable. Hechicero. Se ha corregido un error que provocaba que la pasiva dominación elemental no funcionase correctamente al usar habilidades principales y de dominio que infligieran daño en el tiempo. Ejemplo, un meteorito lanzado con más de 50 de maná te dejase con menos de 50 de maná, no obtenía el bonus de daño completo. Se ha corregido un error que provocaba que el poder maligno de omnipotencia no consuma correctamente más maná, lo que hacía a su vez que no se activasen otras interacciones con consumo adicional de recursos. Ejemplo, la reducción de daño de la pasiva escudo de maná. Se ha corregido un error que provocaba que el poder maligno de omnipotencia no disparase siempre la cantidad correcta de proyectiles. Además, se ha actualizado la descripción para describir mejor el poder. Se ha corregido un error que provocaba que los efectos del poder maligno de la danza oscura restableciesen la pasiva elementos alineados. Se ha corregido un error que provocaba que el efecto de teletransportarse a una ubicación aleatoria de el óculo atascase a los jugadores en el entorno. En general, se han corregido un error que provocaba que el aumento de la velocidad de la habilidad espolear sobre la montura fuese menor con mando que con ratón y con teclado. Ah, mira vos qué bien. Se ha corregido un error que provocaba que los portales de invasión que aparecen durante determinado evento de marea infernal se pudiesen empujar fuera de la pantalla con efectos de miedo. Tomá, terrible bug tenía. Se ha corregido un error que provocaba que a veces los nodos raros de leyenda no otorgasen bonus con equipo que mejora las estadísticas. Se ha corregido un error que provocaba que al encantar continuamente un objeto apareciese la misma estadística repetida en los siguientes intentos. Se ha corregido un error que provocaba que los efectos de daño posteriores a la muerte ignorasen la reducción de daño obtenida por estadísticas de enemigos cercanos o lejanos. Se ha corregido un error que provocaba que al subirse a la montura en movimiento, ésta tuviese un comportamiento errático en consola. Claro, nosotros en PC, yo por lo menos en PC nunca lo vi. Los monstruos. Se ha corregido un error que provocaba que los enemigos de Elite, con el afijo teletransportarse, pudieran teletransportarse desde afuera de la pantalla e infligir una cantidad de daño excesiva. Sí me pasó. Una pavada, pero sí me pasó. Se ha corregido un error que provocaba que los mastodontes con colmillos pudiesen seguir infligiendo daño al jugador tras su muerte. Bueno, eso no me pasó. Se ha corregido un error que provocaba que el engendro de cadáver no atacase al jugador. Se ha corregido un error que provocaba que Mashu fuese más difícil de derrotar de lo previsto. Búsquedas. Se ha corregido un error que provocaba que la progresión se desbloquease durante la búsqueda rechaza a la madre si el jugador salía del juego y volvía. Se ha corregido un error que provocaba que se pudiesen fallar los objetos de búsqueda de remedios desesperados si se estaba sobre la montura. Se ha corregido un error que provocaba que bloques de progresión de la búsqueda furia contra destino. Se ha corregido un error que provocaba que el marcador de seguimiento de búsqueda no fuese viable para poder que no fuese visible, fuera de la zona de búsqueda de Véstigos de Fe. También corrigieron que la barricada cubierta de Cruor se volviese indestructible al salir y volver a entrar en el sótano durante la búsqueda Furia contra Destino. También se reparó que los jugadores pudiesen luchar repetidamente contra Barshan durante la búsqueda final de la temporada, reiniciando la mazmorra donde aparece. Temporada de los malignos. Se ha corregido un error que provocaba que el poder maligno del corazón prudente no se activase sobre la montura. Se corrigió que el poder maligno de la danza oscura pudiese comportarse como si el jugador se estuviese infligiendo daño a sí mismo, lo cual podía aplicar otros efectos que ocurren cuando el jugador inflige daño. Se ha corregido un error que provocaba que la receta del invocador de Barshan se pudiera perder. Ah, mira, no sabía. Si has perdido la receta, puedes volver a adquirirla matando a cualquier maligno tras completar la trama de la temporada. ¿Ok? Se ha corregido un error que provocaba que el poder maligno del barbero absorbiese, para mí es del bárbaro, absorbiese daño de todos los demás jugadores y no solo del jugador que lo tenía equipado. Se ha corregido un error que provocaba que la bendición de temporada urna de regateo aumentase el coste de encantamiento de los objetos. Se ha corregido un error que provocaba que el corazón maligno de danza oscura pudiese matar al jugador. Ya no consumirá vida si el jugador no tiene bastante para llegar al mínimo. También se corrigió el error que provocaba que los efectos que se acumulen al infligir daño como vista interior del pícaro no se acumulasen correctamente mientras estaban activos
el efecto del corazón maligno del barbero. Tienda y pase de batalla. Se ha corregido un error que provocaba que los efectos visuales de gesto alzados no apareciera el jugador con ajustes gráficos bajos. Se corrigió también que el gesto del pase de batalla para pícaro toquecito de daga bloquease el movimiento del jugador mientras duraba. Se corrigió el error que provocaba que la animación de la versión femenina del nigromante en el gesto marioneta de jaula mostrase errores visuales en la vista previa. Se corrigieron que el conjunto cosmético caminante de la sombra mostrase varios errores visuales, como que los elementos se atraviesen. Se ha corregido un error que provocaba que faltase texto al hablar con Cres durante la búsqueda de recuerdos enmarañados. Ok, bueno, esto de la Wii, a ver qué más hay, varios errores más. Ok, y ya... Bien, bueno, ya estamos terminando. Ok, gente, vamos a leerles acá un poquito más entonces. A ver, algo que llame realmente la atención. Déjenme leerlo así por encima. No quiero ya abrumarlos más con todo esto. Ajá, esto está bueno. Se ha corregido un error que provocaba que la lista de héroes no se pudiese reordenar. Eso está bueno para poder ordenar los héroes como vos quieras. Ajá. Se ha corregido un error que provocaba que el gesto del pase de batalla mostrase su nombre incorrectamente. Varios. Vamos a estos últimos. Se ha corregido un error que provocaba que las riendas del corcel sangriento reaparecieran en el menú del maestro del establo cuando ya se habían adquirido. Se ha corregido un error que provocaba un cierre inesperado al abrir varias ventanas del perfil de un clan. Que un peinado de nigromante atraviese el cuello del personaje en las escenas intermedias de video. Se corrigió que el audio de Cornwall se pudiese oír aunque el jugador estuviera lejos de él durante el paso de búsqueda entra en el claro del bosque. Se corrigió un error que el efecto meteorológico y el cambio de color del mapa a causa de la marea infernal persistiese tras su conclusión. Se corrigió un error que provocaba un cierre inesperado al omitir la escena de video inicial tras crear un nuevo personaje. Se corrigió un error que provocaba que no se otorgase siempre el corcel líquido sangriento tras derrotar al eco de Lily. Se han aplicado otras mejoras visuales de estabilidad y de rendimiento en todas las plataformas. Y eso es buenísimo porque a mí me pasaba algo que no sé si estará acá o no, porque no lo leí a todo esto, pero a mí me pasaba que en los efectos visuales, cuando vos recién cargabas la pantalla de carga de tu personaje, como que la armadura y todo se veía, no sé, como que si no tuvieras placa de video, y al ratito como que cargaba las texturas. No me pasaba en un principio y me empezó me empezó a pasar después. Espero que hayan corregido eso y lo veré ahora cuando entre nuevamente al juego. Bueno, gente, esto ha sido el parche, las notas del parche 1.1.1 de Diablo 4. Perdón si se hizo largo y si leí todo esto. Era más que nada, bueno, traérselos a ustedes, que lo tengan en video. Si te da paja leerlo, ponés este video y escuchás atentamente cada uno de los ítems. Bueno, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, háganme saber cómo los puedo ayudar y con gusto haré un video o les contestaré el mensaje. Que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo muy pronto, queridos amigos geeks. Mi nombre es Alex y gracias por estar del otro lado. Ya sabes lo que tenés que hacer. En el caso de no te hayas suscrito, suscríbete, es gratis y me ayuda un montón. Con un comentario también que quieras dejar o un like, también me ayudas un montón. Eso es todo. Una vez más me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.